Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Marcela Corvo. Vamos a hablar hoy un poco de IoT aplicado más que nada al área de la salud, que es un poco donde me desempeño. Déjenme presentarme un poco. Hace casi 20 años que trabajo en Genexus Consulting. Hoy trabajo como directora de proyectos y en particular dirigiendo lo que es todo el área, el vertical de salud, que también venimos trabajando hace más de 20 años. De esos 120 profesionales que ven ahí, hoy somos unos 25, unos 30 que estamos dedicados exclusivamente al sector, así que estamos muy en contacto con todo lo que es la tecnología, todo lo que es con el vertical propiamente, el negocio. Déjenme empezar un poco. Más allá de, vamos a ver un montón de ejemplos, pero primero quería situarnos un poco en lo que es IoT. Nosotros, muchos de ustedes deben haber estado desarrollando aplicaciones, usando aplicaciones. Las aplicaciones hace 20 años más tenían el objetivo meramente de registrar datos que veníamos registrando en papel, que veníamos haciendo tareas manuales y que de alguna manera estaba bueno empezar a estructurar para empezar a tener información posterior para la toma de decisiones. Después, una vez que teníamos esos datos registrados, las aplicaciones tenían que ser un poco más lindas, de alguna manera, entonces empezamos a mejorar la interfaz. Después de que eran más lindas, los usuarios cada vez querían más y tenían que empezar a ser además amigables y usables, y aparece ahí todo lo que es la cultura de experiencia de usuario, usabilidad, un área que hoy también tenemos en Consulting apoyándonos bastante. Pero de alguna manera, siempre fue el usuario el que tomó la acción, la decisión de cargar un dato. IoT viene un poco para cortar esa cultura, cambia el paradigma y el usuario no tiene acción, no tiene decisión sobre cuándo mandar el dato y cuándo registrar el dato. IoT se basa en sensores, múltiples tipos de sensores, muchos tipos de sensores que no hacen a la charla de hoy, los pueden ver, los van a buscar mucha información, pero básicamente son sensores que transmiten información constantemente o el tiempo que nosotros querramos. Entonces, el cambio de cultura es radical porque no dependemos de que el usuario mande información o registre información o tenga algún evento, ningún tipo de participación. Sin embargo, no perdemos la cultura de la experiencia de usuario. Se dice que uno de los factores de éxito de las aplicaciones de tipo IoT es la obsesión por la experiencia del usuario. IoT tiene que tener un aplicativo que sea productivo, que venga a cambiar algo y que venga a solucionarle un problema al usuario. Tiene que tener un impacto en su vida. Tiene que ser altamente usable y amigable, si no, la aplicación se descarta. Entonces, sí seguimos con la usabilidad y con la experiencia. Yo hoy les voy a mostrar varios ejemplos, pero quiero primero contarles de todas las características que tiene que tener una aplicación IoT, para mí, 3 que son pilares fundamentales. Y cuando veamos los ejemplos, vamos a ver de alguna manera cómo esos ejemplos ratifican cada una de esas características y potencian cada una de esas características. Primer punto, innovar. Ser disruptivos, pensar totalmente diferentes. Vengo a solucionar algo que hoy no está hecho. Vengo a solucionar algo que o hoy la tecnología me lo impedía o había algo que no me lo permitía hacer. Así que cortan las fronteras, no hay restricciones de ningún tipo. IoT es para cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, cualquier industria, en cualquier momento. Nada me puede detener. Es muy difícil para nosotros cortar con esa cultura con la que venimos y pensar en abstracto. Pero es parte de los desafíos de IoT. Equipos multidisciplinarios. Nosotros venimos de una cultura donde hace 20 años trabajábamos en el software, el desarrollador, un líder y un gerente. Después empezaron a aparecer disciplinas nuevas dentro del ámbito de los proyectos, seguridad, performance, usabilidad. Pero de alguna manera tenemos equipos multidisciplinarios, pero siempre dentro del ámbito de la industria del software. Ahora es radicalmente distinto. ¿Por qué? Porque IoT no es software. Yo acá tengo que tener un sensor, tengo que tener un dispositivo, tengo que tener algo que tiene que tener batería, que tiene que tener comunicación, que tiene que tener diseño, tiene que ser chiquito, portable, capaz que lo tengo que poner en algún lugar a la intemperie, ¿no? Entonces, todo eso hace que yo tenga que trabajar con otros profesionales que no vienen del software, no vienen de la gestión de proyectos, no vienen siquiera de ninguna de las áreas capaz en las que hemos trabajado antes. Y tercer punto es que estas aplicaciones, como yo no controlo, no tengo la disponibilidad del usuario, sino que estoy siempre generando información y mucha información,
aparecen nuevas disciplinas como todo lo que es el Big Data, la inteligencia artificial para procesar esa información. Yo tengo que poder procesar información, no de la misma manera que la gestiono hoy, porque los volúmenes son totalmente distintos, pero tengo que procesar esa información porque tengo que encontrar patrones, información relevante que me permita después generar un cambio, generar un impacto. ¿Tá? O mejorar lo que tengo o agregar algo nuevo porque encontré un comportamiento inesperado. ¿Bien? Ninguna industria es ajena a IoT. Nada. Desde las industrias, desde el transporte, ustedes hoy usan una tarjeta para andar en el ómnibus, con esa tarjeta se sabe cuáles son las paradas frecuentes, en qué horario, los trayectos. En sus casas, hoy hay lavarropas que te avisan cuando termina el lavado, ¿no? Podemos emprender el aire acondicionado desde el celular. Todo eso es IoT y genera un impacto. Estamos en un momento que se llama la industria 4.0, que se le llama la cuarta revolución industrial. La última había sido la parte de automatización, antes las líneas de ensamblaje y antes la máquina a vapor. Se habla ahora de los sistemas cibernéticos, de la información continua, así que estamos en un hito que transforma completamente la industria y la tecnología. Piénsenlo de esa manera y vean el momento, de alguna manera, que estamos parados. Salud tampoco es ajeno a esto. Y así como veníamos diciendo que tenemos que generar un impacto y tenemos que generar un cambio, imagínense si ese impacto es salvar la vida de alguien o mejorar la calidad de vida o hacernos la vida un poco más fácil. Ese es el impacto que tiene IoMT, Internet of Medical Things, que es un poco de todos los ejemplos que vamos a hablar hoy. El 97% de las organizaciones de salud ratifican que IoT va a ser la estrategia tecnológica a aplicar en la próxima década y de hecho ya lo están aplicando, ahora lo vamos a ver. Pero no solo nos cambia de alguna manera el poder salvar una vida, sino que nos va a cambiar la forma en cómo operativamente trabajo hoy en el sector salud, que de alguna manera es reactivo. El paciente tiene un síntoma, llega, lo atiendo o llama y le mando la ambulancia. Imagínense si yo puedo detectar que la frecuencia cardíaca cambió, que la glicemia se le disparó y le estoy mandando la ambulancia antes que el paciente siquiera sienta un síntoma. Eso ya está pasando hoy. Entonces, de alguna manera me cambia mi forma, incluso mi flujo de atención asistencial. Les traje algunas estadísticas. Acá están los dispositivos conectados en salud, los que se venden en Estados Unidos desde el 2013 al 2018. Estos dos últimos que ven acá, que tienen mayor volumen, son los medidores de glicemia y el medidor de presión arterial. Como ven, el crecimiento sigue siendo elevado, sigue habiendo evolución y se proyecta que va a seguir subiendo. Los dispositivos de salud conectados en 2016 eran 73 millones. Hoy, aún sin terminar el año, estamos en los 100 millones y se estima que en el 2020 vamos a estar en 161 millones. Así que fíjense que en 2 años había crecido un poco menos de 30 millones y se espera que para los próximos 2 años crezca el doble. Por lo tanto, esto es algo que llegó, va a estar y todavía tiene mucho por dar. De esos 100 millones que hay más o menos ahora, hay un 60% que se le llama que son los que usamos habitualmente, que los tenemos en nuestro cuerpo y que los podemos llevar y trabajar. Le dan algunos ejemplos rápidos, algunos los conocen mucho, algunos los usan. Las camisetas con los sensores. Los deportistas, hoy a todos ustedes los ven o con los petos o embebido dentro de la camiseta. Fíjense que ahí no hay solo software, ahí hubo un diseño, hubo alguien que trabajó la parte estética, ¿no? La tela y demás. Se mide todo. Imagínense toda la información que saco de ahí, que tengo que procesar desde el momento de un entrenamiento, de un partido, y todo lo que puedo mejorar al deportista con esa información. El impacto que le genero en su carrera deportiva. Para los que son iOS, ya habrán visto todos los videos del Apple Watch 4, que trae innovaciones en lo que es salud. Trae un detector de caídas. Si me caigo y no tengo ningún tipo de contacto con el celular, no muevo la muñeca, no tengo ningún tipo de acción, envía señales a teléfonos de contacto y a la emergencia que yo tenga configurada. Y además le manda mi ubicación en tiempo real, ¿no? Tiene además para medir la frecuencia cardíaca y detectar el ritmo cardíaco si está alterado y detectar algún tipo de patología. Para los diabéticos,
Ese es un producto de Abbott que es para medir la insulina subcutáneo. Se pone en el sensor ese blanquito, se pone abajo del brazo, me va midiendo la glicemia constantemente, me va avisando al celular si se me dispara el valor. Y yo como paciente tomo las acciones que correspondan. Pero no solo yo paciente, sino que además alerta a mi médico y mi médico me puede asesorar en cómo actuar en ese caso. Imagínense para un diabético lo que es no pincharse, no estar midiendo, no sé. El 60% de los pacientes diabéticos no se evalúa como se tiene que evaluar, por miedo al pinchazo o porque no se controla con la frecuencia que se tiene que controlar. Así que el impacto que genera, y a nivel clínico, los que sacan estadísticas y hacen investigaciones clínicas, toda la información que tienen. Este es un ejemplo, no es tan wearable y tampoco no les gusta mucho porque en general nos traen malas noticias, pero es la balanza, ¿no? Las balanzas hoy que te miden índice de masa corporal, el peso, te lo grafica, te lo manda el celular, te lo manda tu nutricionista, te tiene controlado, también aporta a la salud. Son casos sencillos, no deja de ser IoT. Y los inhaladores. No sé si algunos conocen, hay unos dispositivos que se ponen arriba de cualquier inhalador y me mide la dosis, el momento exacto en que yo medí el disparo. Los inhaladores tienen un problema y es que los disparos no siempre tienen la misma dosis. Entonces el médico no tiene la certeza de cómo está siendo tratado el paciente. Entonces capaz que yo medí un disparo a la mañana, pero como la dosis fue menor, no me hizo el efecto esperado o que el médico esperaba. Y también pasa que el paciente va al médico y le dice, no uso nunca el inhalador. Y en realidad lo está usando todos los días. Entonces, al médico sabe efectivamente cuándo el paciente tuvo un inhalador. No solo eso, sino que el sensor, además, mide la temperatura y la humedad ambiente. Entonces, se empiezan a sacar estadísticas en qué momento es más proclive a usar el inhalador la persona. Y además ayuda al laboratorio, porque el laboratorio sabe cómo están siendo las frecuencias de los disparos de sus inhaladores y puede mejorar la carcasa y el sistema. O sea que termina generando, capaz que no un impacto inmediato en el paciente, pero a largo plazo sí. Estos son ejemplos que seguramente más de uno los conoce, hay otros tantos, pero déjenme mostrarles uno en particular que a mí me encanta y que además, después de que lo dije, tuvo como mucho suceso. Para los que somos padres sabemos lo que es pasar la noche en vela cuidando la temperatura de un hijo, ¿no? Que está enfermo, que va a hacer fiebre. Me dormí, me pongo la alarma, me levanto, le controlo la fiebre. Cuando le controlo la fiebre lo despierto, el chiquilín llora. Y además seguro cuando lo voy a controlar la fiebre ya le subió. Estas pulseras son pulseras hipoalergénicas que se ponen en la piel del bebé y me alerta, le toman la temperatura y me alerta el celular cuando tenga la temperatura alta o empezó a subir. Y bueno, yo como padre me quedo tranquilo, duermo, descanso. Entonces, fíjense el impacto que tiene en mi vida cotidiana poder tener un sensor de estos. Segundo ejemplo, también Baika es una empresa israelí. Hay una estadística que dice que la adherencia a los tratamientos de fármacos es entre un 50 y un 60%. No solo porque la gente no toma lo que el médico les prescribe, sino porque lo toma mal. Porque me manda 3 pastillas, me las tomé todas juntas de mañana, y en realidad una era en ayunas, la otra era después del almuerzo. Entonces, en realidad, no estoy cumpliendo con el tratamiento tal cual el médico hubiese querido. ¿Qué es esto? Esto es un dispositivo que me dan, después de que el médico me prescribe. En la farmacia me llenan unos blisters de esos, que pongo después en el dispositivo, según la prescripción del médico, ¿no? Por día y por hora, cuáles son las pastillas que tengo que tomar. Llego a mi casa y lo que eso va a hacer es prender una luz y sonar una alarma y avisarme al celular cuando me corresponde una toma. Y la única cajita que me va a dejar abrir es la cajita que me corresponde. No quiere decir que la tome, capaz que abro la cajita y tiro las pastillas, pero al menos hay un control más sobre la administración. A su vez, el médico puede ver efectivamente si yo abrí todas las cajitas y cuándo las tenía que abrir. Capaz que la abrí 2 horas después de lo que la alerta me dijo. Entonces, el médico empieza a tener una certeza sobre el tratamiento y la administración. Y el paciente, además, también porque se asegura recordatorios que a veces no tomamos porque nos olvidamos.
Otro ejemplo más, este es Libelium, es una empresa española. Trabajan mucho lo que es IoT, ellos trabajan en el área de salud y trabajan en el área de transporte, de todo lo que es la logística. Es un dispositivo MySignal que se usa más que nada, ellos lo pensaron para las personas que están alejadas de los centros asistenciales. Hay una estrategia de salud que no es darle más a los usuarios a los que ya les damos, sino darle a los usuarios a los que no llegamos, tener más usuarios, ¿no? Hay muchos usuarios que no llegan a atenderse, que no llegan a controlarse o se atienden ante contextos críticos y después no son monitoreados. Este dispositivo lo que hace es, cada uno de estos cables y sensores se conecta a esas entradas que están también señalizadas y me puede monitorear de todo, la glicemia, la frecuencia cardíaca, la presión, tiene monitoreo fetal, tiene sensores de alerta, tiene incluso posturales, está monitoreado completamente. Pero piensen en diferentes escenarios. Nosotros pensamos acá la persona que está alejada, pero piensen también en la persona que está hoy internada simplemente porque la queremos monitorear. Porque si la mando para la casa, no tengo manera de medirle su frecuencia cardíaca constantemente. Entonces, los costos, la forma de sentir de la persona, cómo cambia la calidad de vida pudiéndose ir a su casa. Viene en una valija, cuesta unos $300, no cuesta más que eso, con todos los sensores incluidos. ¿Ah? Piensen también en el hospital, los que trabajan en salud, saben el costo que tienen los monitores que yo tengo que tener para cada cama, para cada sala. Piensen en un hospital, en un ámbito intrahospitalario, poder tener un monitoreo constante del paciente, aun cuando lo estoy trasladando para hacerse un estudio, que obviamente no se lo puedo hacer en la habitación, ¿no? Esos son, les traje diferentes escenarios, uno de la vida más cotidiana, que era la temperatura del bebé, la medicación, porque es un problema a la que de alguna manera todos nos hemos enfrentado, y monitoreos más clásicos, pero que están con otros escenarios. En Uruguay también se están haciendo cosas. Este es un ejemplo, yo les traigo Galeno Sys de la gente de Dataflow, que están trabajando como incubadora, aún como startup, pero ya están prototipando y están empezando a usar. Es un electro que hace un electro constante, ¿no? Esto mide menos que una cajita de fósforo. Se lo pone al paciente los 3 electrodos en vez de los 5 que se usan en el electro normal. Tiene mayor sensibilidad, ¿no? Y yo puedo estar monitoreando. Un cardiólogo me puede estar monitoreando desde cualquier parte del país mientras se están trasladando al enfermo en una ambulancia. Entonces yo ya puedo ir viendo cómo viene el ritmo cardíaco, cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar, más allá que la persona que lo está monitoreando en el momento no sea cardiólogo, ¿no? Estas son cosas que se están haciendo hoy. La parte de la aplicación se hace en GeneXus, pero como verán, lo que decíamos hoy, acá participaron médicos, participaron ingenieros eléctricos, participaron diseñadores, participan otras disciplinas que no son solo el software. Esos son un poco los ejemplos que quería contarles hoy. Un poco la conclusión de esto es que no hay marcha atrás, es un camino sin retorno, IoT llegó para quedarse. Ya piensen hoy, cada vez que usen algo, que es IoT, ¿ah? Cuando se les levanta la barrera y eso están midiendo, cuando están en la ciudad, las ciudades inteligentes, los autos autónomos y todo lo que ustedes tienen en su casa que hoy trabaja con internet o con comunicación y que de alguna manera está enviando información. Está en nuestras vidas, llegó para quedarse y como les mostraba hoy, tiene mucho para crecer todavía. Así que eso era un poco lo que quería mostrarles hoy. Gracias.